días, arrancamos este jueves 25 de noviembre con un nuevo programa de revista de prensa aquí en su televisión local de Sevilla, en PTV Sevilla. Lo hacemos cuando son las 10 de la mañana, estamos en riguroso directo y como no puede ser de otra forma, hoy jueves 25 de noviembre vamos a hacerlo recordando que hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación contra la violencia contra la mujer, y en Sevilla hay dos nombres que ponen cifras a las mujeres que han sufrido, que han perdido su vida a manos de la violencia contra la mujer. Es el caso de Rocío y Mari Carmen, son las dos mujeres que, como decíamos, perdían la vida a manos de sus parejas y exparejas, y vamos a dar unos datos porque se ha publicado en relación con este día, en el marco de este día, la memoria de la Fiscalía de 2021, donde se recogen los datos de 2020 y que notifican que en Sevilla hubo un ligero aumento de las coacciones y amenazas en el ámbito de la violencia contra la mujer y una reducción de las diligencias previas. Por eso, organizaciones e instituciones se manifiestan en el día de hoy para pedir más apoyo social y también respaldo judicial. A lo largo de la mañana lo van a hacer los sindicatos y esta misma tarde el movimiento feminista ha organizado una marcha que va a ir desde Plaza Nueva hasta la Alameda a partir de las 7:30. Nosotros hoy aquí en PTV Sevilla tenemos una programación especial en el que vamos a cubrir todos los actos, vamos a intentar cubrir todos los actos que se van a desarrollar a lo largo del día de hoy aquí en nuestra ciudad. Pero la actualidad también nos lleva hoy a preocuparnos bastante por la situación sanitaria en la provincia, por la pandemia, por el coronavirus, y es que según los últimos datos facilitados en el día de ayer por la Consejería de Salud y Familia, la tasa de incidencia en la provincia ha aumentado 5 puntos con respecto al día anterior, y en la capital, en el distrito de la capital, lo ha hecho en 8 puntos. Actualmente la tasa de incidencia en la provincia se sitúa en 63 casos, mientras que en la capital está en 67 casos por cada 100.000 habitantes. Tan solo en las últimas 24 horas se han notificado 152 nuevos contagios y afortunadamente volvemos a escribir una nueva jornada sin fallecidos por la enfermedad. Tenemos delante unas navidades, tenemos un puente de diciembre, están todos los hosteleros de Sevilla y empresarios pendientes de ese comité de expertos que tendrá lugar en el día de mañana y que conoceremos aquí en PTV Sevilla, en el que parece ser que se impondrán de nuevo algunas medidas y restricciones de cara a las próximas fiestas. No sabemos a ver qué va a pasar, estamos todos muy pendientes de lo que ocurra y de lo que el consejero nos vaya informando. Tenemos que cambiar, tenemos que seguir hablando porque empresarios y sindicatos del metal ya han llegado a un acuerdo aquí en la provincia de Sevilla. Hay satisfacción generalizada en todo el sector, tanto la patronal como los sindicatos. Se produce esto en un momento muy convulso porque la situación en Cádiz hasta ayer apuntaba a cierta inestabilidad. Afortunadamente en las últimas horas ya podemos decir que se está llegando a un preacuerdo que se está votando en esta mañana y que también conoceremos más adelante, en los informativos de PTV Sevilla. Un jueves 25 de noviembre que seguimos aparentemente sin aprobar unos presupuestos que así recoge el diario de Sevilla en su portada. Vamos a comenzar con el análisis de las portadas de los periódicos de Sevilla y, como decíamos, Andalucía se queda sin presupuestos y enfila un final rápido de la legislatura. Moreno admite que el bloqueo al gobierno llevaría a convocar elecciones. El audio de Marín contra la presentación de las cuentas planea sobre el debate parlamentario. Pero no es esto lo único que lleva Diario de Sevilla en su portada. También la mitad de los pueblos de Sevilla ya están afectados por la sexta ola. Europa pide vacuna de refuerzo para todos los mayores de 40 años. En Cádiz, acuerdo en el conflicto de Cádiz tras 9 días de violencia. Compromiso en las negociaciones de Sevilla para poner fin a la huelga y firmar el convenio colectivo. Esto nos trae el Grupo Yoli. Vamos a cambiar ahora, vamos directamente hasta Vocento, hasta el ABC de Sevilla, que recoge en su portada: Ábalos y Espada pactaron pagar Chamartín Consuelo de Santa Justa. DIF y el Ayuntamiento presentaron un plan para financiar el megaproyecto madrileño con plusvalías derivadas de la reurbanización de la estación. Y además la derecha se une para defender el trabajo policial. Casado y Abascal arropan junto a Ciudadanos la concentración de policías y guardias civiles para denunciar que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana les deja desprotegidos. Una manifestación, una concentración que también tuvo lugar en el día de ayer aquí en Sevilla. Vamos a irnos hasta la portada digital de Centro Histórico.
Bueno, vemos que en su cabecera lleva que el 061 reúne a más de 500 sanitarios en Sevilla para actualizar conocimientos en la atención a las urgencias. La empresa pública de emergencias sanitarias 061, entidad docente acreditada por la Comisión Nacional de Especialidades del Ministerio de Sanidad, ha participado en la formación de más de 2000 médicos residentes. Además, importante, lo decíamos hoy, 25 de noviembre, la primera abogada laboralista de Sevilla y Andalucía, Aurora León, Premio Menina 2021 por su lucha por la igualdad. El subdelegado del Gobierno en Sevilla destaca el valor de su trayectoria profesional y su valentía como ejemplo de superación. Estas son algunas de las noticias que vamos a abordar en el día de hoy. Hablábamos de centro histórico. Vamos a arrancar hoy con esta cabecera digital porque hoy nos acompaña Antonio Riquelme, su editor. Buenos días, Antonio, bienvenido de nuevo. Hola, bien hallado. Buenos días, Isa. Bueno, decíamos, vamos a comenzar hoy por centro histórico porque creemos que hoy, 25 de noviembre, tenemos que abrir esa ventana, ¿no?, al Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer, y lo vamos a hacer con esa noticia que trae en su cabecera centro histórico, el Premio Menina a la primera abogada laboralista de Sevilla, Aurora León, una señora que ha luchado durante toda su trayectoria profesional por la igualdad entre hombres y mujeres, y ella es un ejemplo, ¿no?, de esa igualdad, porque bueno, suponemos que en su época, ¿no?, el mundo del derecho era un mundo de hombres, claro. Claro, hay que tener en cuenta que la labor que tuvo doña Aurora hace ya unos años llegó a ser el despacho más importante que había en Andalucía, dirigido y capitaneado por una señora, por ella, y la verdad es que en su momento pues tenía un peso importantísimo, ¿no? Y bueno, lo que hacen las autoridades, en este caso la delegación del Gobierno, la subdelegación del Gobierno en Andalucía, es pues premiar y reconocer esa trayectoria, ¿no? Y además pues muy bien encajado en el calendario, haciéndolo coincidir con una fecha como la de hoy, ¿no? Además es curioso, ¿no?, porque esta mujer es laboralista, es una mujer que defendía los derechos de otras mujeres en el mundo laboral. Yo supongo que habrá hecho mucho porque hoy mujeres como las que vemos diariamente desempeñando sus puestos de trabajo tengan pues los derechos que tenían ante los hombres y que por desgracia las mujeres no. Pues si hoy en día seguimos teniendo esa problemática, ¿no?, de falta de igualdad, ¿no?, entre el hombre y la mujer, que evidentemente hay que erradicar más pronto que tarde, pues imagínate hace 30 o 40 años cuando ella capitaneaba ese despacho laboralista, ¿no?, aparte de por la carga que tiene el sentido de un despacho laboralista en sí, ¿no?, de que ella fuera una mujer que fuera la cabeza pensante de ese despacho, ¿no? La verdad es que es un reconocimiento más que merecido, ¿no? Bueno, tenemos que decir que después de 40 años ella sigue en activo a día de hoy, con lo cual yo creo que teníamos que dejarle este huequito a Aurora, porque hay que reconocer, ¿no?, a todas esas mujeres que no solo ahora, sino ya hace muchos años, cuando la situación era aún mucho más complicada y no hablábamos de 25 de noviembre, por supuesto, pues luchaban para que todas estuviésemos hoy donde estamos y tuviésemos los derechos que tenemos. Tenemos que seguir avanzando en la actualidad del día de hoy. Vamos a seguir en Centro Histórico, con la cabecera digital Centro Histórico, y es que lleva en su portada una noticia importante. Vamos a hablarles ahora del servicio de emergencias del 061, que reúne a más de 500 sanitarios en Sevilla para actualizar conocimientos en la atención de urgencia. Materia sanitaria, materia que está en constante renovación, y es importante, ¿no?, que pase esto en Sevilla, porque bueno, eso pone de manifiesto que obviamente tenemos una sanidad aquí bastante importante, bastante buena, claro. Los que pensamos y los que creemos en la sanidad pública y universal estamos de enhorabuena, ¿no? Yo que desgraciadamente hace poco tiempo he conocido de primera mano los servicios de emergencia del 061, pues la verdad es que solamente se pueden hablar parabienes, ¿no?, de ese servicio, ¿no? Y bueno, pues la formación que tienen, y aprovechamos en el periódico la información para defender, para destacar y para pedir, para solicitar, para concienciar de la importancia de ese servicio público, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental, porque al final ellos son los que tienen el primer contacto cuando una persona llama al 112 o al 061. Estos médicos de atención primaria son los primeros que tienen en contacto con el enfermo, y es fundamental que se sigan formando, porque bueno, ahora estamos viendo cómo una pandemia pone en jaque todo el sistema sanitario, y es importante que todos nuestros profesionales pues sigan apostando por regenerar sus conocimientos, por llamarlo de alguna forma. Por la formación, ¿no?, por la formación y por la mejora de su formación, ¿no? Bueno, es un servicio fundamental. Ahora están en el candelero, ¿no?, por la pandemia que estamos pasando. Parece ser que estamos
terminando de pasar o que estamos empezando a salir de ella, pero bueno, es una labor importantísima, un servicio fundamental y es un servicio que las administraciones públicas deben de cuidar, deben de proteger y deben de mejorar. Y la forma de mejorar el servicio público es con más personal y con mejores medios, ¿no? La ciudadanía eso seguro que lo agradecerá, ¿no? Es fundamental, en el sistema público sanitario es fundamental el servicio de emergencia, porque como tú bien decías, Isa, es la primera mano que te toca, ¿no? Es el primer profesional que evalúa qué es lo que te pasa, si moverte, si no moverte, a dónde llevarte, es fundamental, es un servicio fundamental. Además, yo creo que eso también pone de manifiesto, ¿no? Que los profesionales de la sanidad pública andaluza son profesionales altamente cualificados y que, bueno, que tengan ese compromiso con renovar sus conocimientos, con mejorar y con, supongo que ampliar sus conocimientos para todo tipo de situaciones. Yo creo que pone de manifiesto, como decíamos, pues que estamos en las mejores manos cuando caemos enfermos, en las manos de la sanidad pública. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir hablando en materia sanitaria porque no debemos olvidar la situación en la que estamos atravesando. Sevilla sigue sumando puntos en la tasa de incidencias en las últimas 24 horas, lo decíamos al principio, ¿no? 5 puntos más con respecto a la última jornada y ya se habla de sexta ola a las puertas de las Navidades, Antonio. Es complicado lo que nos viene por delante, aunque sí que es verdad que esta mañana escuchaba yo al consejero de Sanidad decir que las Navidades van a ser sin medidas, que se va a intentar, ¿no?, que Andalucía viva unas Navidades normales. No podemos vivir unas Navidades normales cuando los contagios siguen aumentando y sobre todo cuando en el resto de Europa la situación pandémica es terrible. Sí, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Desde que vengo a esta casa, evidentemente, como no podía ser de otra forma, ¿no?, sale el tema, ¿no? Porque es un tema de actualidad, evidentemente, ¿no? De todas formas, también recuerdo que lo hablamos en su día, hace ya al menos un mes, los rangos, los criterios de evaluación de sexta ola o no sexta ola, yo creo que se deberían de cambiar, o sea, se deben de modificar. No es lo mismo que haya ahora 65 o 67 casos por cada 100.000 habitantes, que hay que remarcarlo y hay que decirlo claramente. Estamos hablando de 65, 67 casos en una comunidad, en un colectivo de 100.000 personas. Los parámetros quizás no sean los mismos que hace 6 meses, que hace un año o que hace año y medio, ¿no?, en el que había desgraciadamente 80, 100, 150 fallecidos diariamente. Ahora ya no hay ninguno, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues esto es porque la mayoría de la población en Andalucía, creo recordar que estamos por encima, bastante por encima del 80%, y a nivel nacional yo creo que estamos en torno al 80 y tantos % de vacunación. La mayoría de la población se ha vacunado, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que vemos esas noticias que nos llegan de la vieja Europa. Bueno, hay que recordar los números que tienen ellos, ¿no? Y hay que recordar lo que dijo el canciller austriaco hace una semana, ¿no?, que se avergonzaba de su pueblo, de sus ciudadanos, porque no se habían vacunado, porque no han querido, no porque no hubiera vacunas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, esa alerta, ese temor que hay en Europa, pues es normal que la gente se sensibilice y que tenga cierta, pero que no son los mismos datos, no tenemos absolutamente nada que ver con lo que está pasando en la vieja Europa, y evidentemente las medidas para estas Navidades yo entiendo que no van a tener nada que ver con lo que está pasando en la vieja Europa, ¿no?, que están confinando a la población, ¿no? Y insisto, y termino, que también lo dije hace tiempo, es una opinión personal y como tal hay que tomarla, ¿no? Yo creo que hay que obligar a la gente a que se vacunen, hay que obligar a la población a que se vacune, porque pasa después lo que estamos viendo que está pasando en Europa, ¿no? Entonces, hoy en día el que no está vacunado es porque no quiere, y no puede haber gente circulando, montándose en el autobús, en el metro, entrando en un restaurante, en un hospital, sin estar vacunado. No puede ser. Por ejemplo, si opinas, Antonio, que es fundamental el tema del pasaporte COVID, o que eso ayudaría a frenar la expansión de la pandemia. Como tú comprenderás, si entiendo que qué problema hay en vacunarse, qué problema hay en llevar un papel o llevar una aplicación móvil descargada en el teléfono que te verifique o que te identifique como que realmente estás vacunado. ¿Qué problema tiene alguien que vaya a cenar o a tomarse una copa en llevar un código en el móvil que diga, sí, este señor está vacunado? El problema lo tiene el que no se quiere vacunar.
Además que hay un dato importante, lo escuchábamos en la radio, lo vemos en los medios de comunicación a diario, ahora mismo el mayor número de contagios se está dando en menores de 12 años y en la, tasa, en la franja de edad de 30 a 40 años. ¿Por qué? Porque en esta franja de edad hay mucha gente que está sin vacunar. La mayoría de las personas que están hospitalizadas y en situación grave son personas que están sin vacunar. O sea que tenemos la evidencia de que las vacunas no es que nos vayan a salvar la vida, porque igual no nos la salvan, pero sí que te ayudan a pasar la enfermedad de una forma mucho más liviana y obviamente frena la expansión del virus. Es un tema matemático. Es responsabilidad. Es un tema matemático, es un tema de porcentaje. Qué casualidad, ¿no? Que el mayor porcentaje de ingresados estén en la franja de edad que tiene el mayor porcentaje de gente que no se ha vacunado. No es que no se hayan vacunado, es que no se han querido vacunar, que es que no es lo mismo. O sea, ¿qué problema hay en vacunarse? Bueno, pues ¿qué problema hay en tener ese pasaporte? ¿Qué pasa? Que no quiere el que no se vacuna no quiere que lo señalen o no quiere que le pongan la cara colorada. No, usted no puede pasar. ¿Por qué? Porque no está usted vacunado. De esta forma, lo que hacen es poner en riesgo al resto de la población. Claro, es que no vivimos, también lo hemos hablado muchas veces, no vivimos individualmente, vivimos en colectividad, vivimos en comunidad. Entre otras cosas, es un egoísmo supino el no quererse vacunar. Es una postura muy egoísta. No es nada comunitaria, vivimos en comunidad, no vivimos aislados. Estamos en el año 2021. ¿Qué problema hay en vacunarse? No quererse vacunar, ¿por qué? No por lo que siempre hemos dicho, ¿no? Por planteamientos ideológicos, por planteamientos éticos. Bueno, pero mire usted, es que la gente se muere, la gente se contagia, enferma, se contagia, ingresa y termina muriendo. Y simplemente con un par de pinchazos esto se evita. O hay un gran porcentaje, mayoritariamente, de evitar problemas. ¿Qué problema hay en vacunarse? Y después, ¿qué problema hay en tener el pasaporte? Claro, el problema es que el que no se quiere vacunar, lo que no quiere es sentirse señalado. Mire usted, pues... Y excluido, porque al final no puedes entrar en un centro. Pues vacúnese, ¿no? Es que entonces, como yo no estoy vacunado y ahí me exigen en la puerta para poder entrar a la cena de Navidad de la empresa o a tomarme la copa con los compañeros o con los amigos, me van a pedir, no voy a poder entrar. Pues mire usted, pues vacúnese, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Claro que sí. Además, bueno, ya incluso Europa está recomendando una tercera dosis de recuerdo para los mayores de 40 años, con lo cual se ve, ¿no? Y creo que esa es la certificación de que la vacunación es lo único que puede frenar la expansión del coronavirus. Siempre nos acordamos de Santa Bárbara, ¿no? Cuando truena, ¿no? Ahora cuando los números en Europa son los que son, pues ahora nos acordamos. Ahora los gobiernos que antes eran... en cierto modo eran tibios en esos planteamientos, ahora exigen la vacunación, ¿no? Y claro, y ahora pues resulta que se mira a España y se mira a la actitud que tuvo el gobierno de España y de las comunidades autónomas en la campaña que se hizo de vacunación, que fue modélica, ¿no? Ahora se mira a España desde Europa, ¿no? Y se pone como ejemplo a España de los porcentajes que tenemos, ¿no? Que evidentemente que hay riesgo, que el virus está ahí, que la gente se sigue infectando, que hay un porcentaje que termina ingresando y que desgraciadamente hay algún muerto. ¿Está habiendo algún muerto diario? Sí, pero hombre, hay que ver los números de España, los números de Alemania, de Austria, de Holanda, del Reino Unido, en fin, son demoledores, ¿no? Y simplemente por el hecho de vacunarse. Yo insisto, ¿qué problema hay en vacunarse? Yo creo que o sea, la vacunación es fundamental, pero creo que también tener siempre en cuenta que aunque estamos vacunados y aunque hay pocos casos, hay unas medidas de restricción, unas medidas de seguridad que hay que cumplir. Yo creo que eso es fundamental para que se frene cuanto antes y por lo menos por pasar unas Navidades lo más normales posible, claro. que al final es el objetivo de todos. Incluso después de todo este planteamiento, evidentemente el virus está ahí, ¿no? Y hay que seguir tomando medidas, ¿no? Y las medidas pues son las que ya las tenemos todas interiorizadas, ¿no? La mascarilla, el tema de la higiene de manos y demás, el tema de los sitios cerrados, evitarlos, pero claro, con el frío que hace, tú no puedes obligar a la gente que esté en la calle, pero intentar airear esos espacios, evitar en lo posible los espacios cerrados y aglomeración de personas, en fin, ciertas normas básicas que ya después, desgraciadamente, de casi estos 2 años de pandemia, pues ya la ciudadanía... Deberíamos de tener mucho más asumidas, desde luego. Lo tienen, sí.
Bueno, vamos a seguir hablándoles, tenemos muy buenas noticias hoy, vamos a abrir la cabecera de ABC Sevilla. Trabajadores del metal de Sevilla y la patronal firman un convenio que garantiza la paz social durante 3 años. Esto está ocurriendo en Sevilla, pero también tenemos muy buenas noticias en relación a lo que estaba ocurriendo en Cádiz, que era lo que no, bueno, ese era el foco de, digamos, de toda la problemática, que parece ser que han llegado también a un acuerdo, lo acaban de comunicar en los medios de comunicación de Cádiz, y parece ser que hay fin a la huelga del sector del metal en Cádiz. Son muy buenas noticias porque es un sector necesario, aunque esté en un momento ahora mismo complejo a nivel laboral y a nivel de, digamos, de contenido, ¿no? de capacidad de trabajo, pero bueno, hay que mantenerlo, y bueno, ya en Sevilla hay un compromiso firme por mantenerlo, por garantizar los derechos de los trabajadores, y igual está ocurriendo en Cádiz, que yo creo que es bastante positivo, ¿no? Sí, como dicen, como aparece y dicen los compañeros de Radio Cádiz, ¿no? Creo que estoy viendo la pantalla. Parece que hay acuerdo ya en la huelga en Cádiz, ¿no? La verdad es que unas horas antes ha habido un acuerdo en Sevilla, ¿no? Y parece que bueno, que ha sido la antesala del acuerdo final en Cádiz. Hombre, pues es una satisfacción, es una alegría, ¿no? Que los trabajadores de los astilleros de Cádiz, bueno, y de todo el entorno de la bahía de Cádiz, ¿no? Cádiz, Puerto Real, San Fernando, donde hay una importante industria naval, y hayan llegado a un acuerdo. Yo creo que las reclamaciones y lo que estaban pidiendo los trabajadores de la bahía de Cádiz era justo, y bueno, buena noticia que hayan llegado a un acuerdo. Yo, por lo que he leído y por lo que he escuchado a trabajadores y a representantes sindicales, ellos no estaban solicitando nada extraordinario, o sea, nada extraordinario, nada nuevo, ¿no? No estaban pidiendo mejoras en sus condiciones laborales. Lo que estaban exigiendo, o lo que estaban pidiendo, era no perder las condiciones que tenían, ¿no? A nivel de horarios, descanso, ciertos pluses de peligrosidad. O sea que no estaban reclamando mejoras, lo que estaban reclamando era no perder esas condiciones que tenían, ¿no? Yo, desde luego, aplaudo la defensa de los derechos de los trabajadores, y me congratulo de que se haya llegado a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que estamos esperando, no solo... Bueno, vemos que aquí sí han llegado a un acuerdo, pero vemos que a nivel local, en el Ayuntamiento de Sevilla, estamos un poquito complicados. O sea, está la cosa complicada para llegar a un acuerdo en cuanto a presupuestos, ¿no, Antonio? Ay, me ha saltado ahí de un tema... De acuerdos. De acuerdos, me ha saltado ahí de un tema a otro. Sí, bueno, yo creo que hoy es jueves, hoy creo que hay pleno municipal, y tengo entendido que la semana que viene habrá noticias a ese respecto. Creo que el día 30 se aprueban los presupuestos municipales. Creo. Es la información que tenemos en centrohistórico.info. Eso parece ser que puede ocurrir, es bastante probable que ocurra de cara a la semana que viene. Lo habrán escuchado primero en PTV Sevilla. Claro. No lo sé. Bueno, la historia es que eso puede ser que pase, es bastante probable que pase aquí en Sevilla. No va a ocurrir igual a nivel autonómico, porque bueno, parece ser que la oposición está frenando pues que se aprueben los presupuestos, ¿no? En la Junta de Andalucía, en el Gobierno autonómico, y esto puede ser que precipite, estamos aquí en una nube de posibilidades, que precipite unas elecciones, ¿no? Sí, no tienen por qué ser vasos comunicantes, ¿no? Los presupuestos del Ayuntamiento de la capital de Andalucía con el de la comunidad autónoma en sí, como con el de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero sí parece que van a coincidir en tiempos, ¿no? Sí, sí. En una decisión o en otra, ¿no? Bueno, yo creo que todo hace indicar que puede haber un adelanto electoral. Yo no termino de verlo. No termino de verlo. Y tampoco termino de ver si habría mucho problema en el último año de legislatura de la Junta de Andalucía en prorrogar los presupuestos. Ahora, como se juega, como todo está, hay mucha táctica política, sí. Hay mucha táctica política, y en función de lo que se opine o lo que se diga, se hace o no se hace lo contrario, pues bueno. Hay muchos elementos que pueden condicionar cualquier decisión que se tome, tanto ahora como a largo plazo. Entonces, bueno, hay unos audios de Marín, ¿no?, que se oponía o que criticaba que se aprobasen los presupuestos, sí, en un año electoral, después, que eso está impidiendo que el Gobierno avance, que continúe con su trabajo. Sí, pero curiosamente, después de esos audios, hay unas imágenes posteriores de unos días después,
Pues, Marí es invitado al Congreso Regional del PP en Granada, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay unos audios, pero también es verdad que hay unas imágenes después en las que parece que el PP como que pelillos a la mar, ¿no? Y lo invitan, ¿no? A un congreso de un partido, lo invitan a un líder de otro partido político, ¿no? Es curioso, ¿no? Es raro. Es curioso. Es raro. Yo creo que puede haber muchas novedades. Al menos curioso. Yo no descartaría que en el último año de legislatura de la Junta de Andalucía se prorrogaran los presupuestos. Y que hubiera muchos cambios, ¿verdad? Bueno, que eso obligara a algunos cambios en este último año. Bueno, pues esperemos que todos esos cambios sean siempre para positivo. Lo que nos interesa a nosotros es lo que ocurra en Sevilla. Ojalá se aprueben esos presupuestos, que se anuncie al sustituto de Juan Espada cuanto antes, pues supongo que por todos, ¿no? Por todos los sevillanos que se lo merecen, que merecen vivir en esa estabilidad que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que despedirnos, nos quedamos sin tiempo para seguir analizando la actualidad de Sevilla, y hoy en este caso podemos hablar un poquito más a nivel regional. Antonio, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Y por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias. Nosotros volvemos mañana a las 10 puntuales aquí en PTV Sevilla con un nuevo programa de revista de prensa en riguroso directo, como decíamos, a partir de las 10. Que pasen un buen día.